cansancio, que nada me da resultado, que todo me sale mal. ¿Dónde estará Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? No te abandonó, tú abandonaste a Dios. Ahora, cuando no estás alimentado espiritualmente, pues ¿cómo vas a enfrentar los desafíos de la vida? Es por eso que tienes que estudiar la lección de la escuela sabática todos los días, y oír estos comentarios te pueden ayudar a entender mejor el estudio de la palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección número 2 para el 10 de julio del año 2021. El título de la lección: Sin descanso y rebeldes. Esta semana vamos a analizar algunos pasajes de la vida de Israel en el desierto. Ahora, cuidado con mirar hacia atrás y decir, qué israelitas tontos, pero ¿cómo hacían esto? ¿Pero cómo se portaban de esta manera? Porque simbólicamente hoy día nosotros somos el Israel espiritual de Dios caminando en el desierto de esta vida. Los israelitas en aquellos días caminaban en dirección a Canaán, la tierra de la promisión, la tierra donde abundaba leche y miel. Nosotros hoy caminamos en dirección al Canaán espiritual, a la tierra nueva, al encuentro personal y maravilloso con Cristo. Por lo tanto, en lugar de estar pensando demasiado en el pueblo de Israel, en los errores que el pueblo de Israel cometió, aprende a reflexionar y aplicar las lecciones y los errores de ellos para no cometer los mismos errores hoy. Aplica esto a tu vida como pueblo, como iglesia, y a tu vida personal, a tu vida como familia, como grupo familiar. ¿Ok? Entonces vamos al primer texto que describe una situación interesante del pueblo de Israel en el desierto. Está en Números capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice así: nos acordamos del pescado. Esta es una reclamación de Israel a Moisés. Entonces ellos le dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vamos a pensar un poco en el contexto. El pueblo de Israel en Egipto era un pueblo esclavo, pero tenían comida. Por lo que encontramos aquí descrito por ellos mismos, tenían melones, tenían carne, tenían pescado, claro, estaban a la orilla del río Nilo, tenían pueros, tenían cebollas, tenían ajos. Hay mucha gente que toma este texto para decir, ¿está viendo? Ellos solo querían carne. No, ellos se acordaban no solo de la carne, querido, ellos se acordaban también del pescado, y no solo del pescado y la carne, se acordaban de los melones. Entonces, ¿está prohibido comer melón? ¿O está mal comer melón? Ellos se acordaban de los ajos, dicen que el ajo es saludable, hace mucho bien a la salud, se acordaban de las cebollas. Quiere decir, lo que aquí está diciendo no es que nos acordamos de la comida. Lo que está diciendo el texto es, nosotros allá no nos faltaba qué comer, no nos faltaba, aunque sea un trapo para vestir, pero nos has traído al desierto, nos has dado libertad. Y aquí estamos amarrados. ¿Por qué? Porque cuando hubo escasez de comida en el desierto, Dios les hizo caer maná del cielo. Pero comieron un día, 2 días, una semana, un mes, maná. Llegó un momento en que dijeron, no, ya estamos cansados del maná, nos acordamos ahora de la carne, de los pescados, de los melones, de las cebollas, de los ajos que comíamos en Egipto. Quiere decir, querido, a veces nosotros los seres humanos queremos novedad, y nos olvidamos de las cosas simples de la vida. El maná que Dios les daba era lo que ellos necesitaban transitoriamente para sobrevivir. En el desierto de esta vida, el maná que Dios nos hace caer todos los días es su palabra. Estos estudios de la lección de la escuela sabática son para ayudarte como un guía para que estudies la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos, pero no, tú quieres excitación, tú quieres emoción, tú quieres melones, tú quieres pescado, tú quieres ajos, tú quieres cebollas, tú quieres que te pique la lengua, las emociones.
Entonces olvídate del pueblo de Israel, piensa en ti, qué tipo de culto tú quieres. Vas a la iglesia, pero tú quieres la batería, tú quieres eso. Yo no estoy hablando contra ningún instrumento, pero tú quieres, cierras los ojos, levantas las manos al cielo, te emocionas. La vida cristiana es simple, querido, no la compliques. Ahora, si puedes tener una buena orquesta, muy bien, un buen coro, bien, un buen praise team que dirija los cantos, gloria a Dios, todo. Pero no pienses que eso es lo que te alimenta, porque lo que te alimenta es la palabra de Dios en esa experiencia diaria contigo y con Jesucristo. Ahora, en vista de las reclamaciones del pueblo, hasta Moisés se desanimó, porque cuando tú no estás bien con Dios, tu espíritu se perturba y ahí viene la reclamación, el descontentamiento. Y eso, mira, hasta Moisés se sintió mal, porque en el versículo 11, mira lo que dice Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿A quién? A él mismo, a Moisés. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Miren ustedes cómo la reclamación del pueblo hizo a Moisés también caer en el desánimo. Porque hasta los líderes de Dios en algún momento, si se apartan de Dios, pues las preocupaciones de la vida parecen mucho más grandes que sus fuerzas. Por eso, querido, por eso es necesario vivir una vida diaria de comunión con Cristo. Porque hasta santos y grandes hombres de Dios en la historia han fracasado. Y porque hoy mismo nosotros vemos grandes y santos hombres de Dios estresados, nerviosos. ¿Por qué? Hay que buscar cada día en Dios, en la fuente de la paz, del sosiego, del descanso, la fuerza necesaria para enfrentar las luchas de la vida. Ahora, delante de todo este nerviosismo de Moisés, ¿qué es lo que Dios le aconsejó? Le dijo que reuniese a 70 ancianos para ayudarlo. Y aquí hay un principio interesante. A veces vives nervioso, estresado, no sabes qué hacer, no tienes tiempo para nada, para comer, para nada, porque quieres hacerlo solo, todo tú. No, tienes que aprender a trabajar en equipo. Pero hay mucha gente que tiene un equipo, pero igual vive estresado. ¿Por qué? Porque el equipo solo hace lo que él quiere, lo que el líder quiere. No es así, querido. El líder no es para estar revisando los detalles. Si tienes un equipo, confía en el equipo, distribuye el trabajo en el equipo. Antes de formar tu equipo, escoge a los hombres, arrodíllate, pídele sabiduría a Dios. Pero una vez que tienes un equipo, aprende a confiar, a delegar responsabilidad. Porque una cosa es tener un equipo para decirle, tú vas a hacer esto, esto, esto. Y otra cosa es tener un equipo para delegar responsabilidades y dejar que él se mueva y él cumpla con el trabajo de acuerdo a los talentos que Dios le dio y a la capacidad de pensar que Dios le dio. Entonces Dios le dijo a Moisés, tú estás nervioso primero porque en lugar de mirarme a mí, estás mirando a los problemas. Y en segundo lugar, porque lo estás haciendo solo, todo, tú. Entonces reúne 70 ancianos. Y ahora ahí Dios le dice a Moisés que haga lo siguiente. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Lleva a los ancianos a un lugar determinado, le había dicho. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué principio tremendo para no vivir estresado. Yo creo que el padre de familia tiene que distribuir la responsabilidad de la vida familiar con la esposa y con los hijos, y todos tienen que luchar para mantener el hogar unido. Yo creo que el pastor tiene que aprender a distribuir la responsabilidad entre los miembros de la iglesia. Haz participar a todos. El miembro más humilde, más simple, se siente importante, se siente comprometido cuando tú distribuyes las responsabilidades. Y aquí viene el asunto de los grupos pequeños. Cuando tú quieres hacerlo solo, tú solo, las cosas, todo, te metes en problemas, te estresas, no tienes tiempo para nada.
pero cuando distribuyes las responsabilidades, con toda seguridad vas a ser mucho más feliz, vas a tener descanso para el alma. Vamos a la segunda parte. El espíritu agobiado y descontento es contagioso, porque este espíritu de reclamación, de murmuración del pueblo, contagió a otros dos líderes llamados María, la hermana de Moisés, o Miriam, como algunos le dicen, y Aarón. Y ahora mira lo que ellos dijeron en Números, capítulo 12, versículos 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Moisés se había casado con Séfora, una mujer cusita, porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a analizar esto. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se juntaron los dos y comenzaron a murmurar contra Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Ahora, no era una mujer pagana, sino que mientras el pueblo de Dios avanzaba, ya explicamos eso en lecciones anteriores, hoy día nosotros tenemos que salir y predicar el evangelio por todos los lugares, pero en el tiempo del Antiguo Testamento Dios quería que el pueblo de Israel viviese una vida reflejando el carácter de Dios, de tal manera que todas las naciones fueran atraídas al pueblo de Israel. Entonces, mientras Israel caminaba, muchas naciones paganas, mucha gente que veía que el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y la tierra, venían y se juntaban al pueblo de Israel. Y fue con una de esas mujeres que aceptó a Dios como su Señor, como su creador, fue con una de esas mujeres llamada Séfora que se casó Moisés. Ahora los hermanos estaban murmurando contra su hermano por causa de ese matrimonio, pero en el fondo el problema era otro. En el fondo el problema era el don de profecía, porque ellos decían, ¿por qué Dios habla al pueblo solo por Moisés? ¿Por qué no habla con nosotros también? Ahora tú te das cuenta una cosa. Lo que estaba en el corazón de ellos era la envidia, la codicia del puesto del hermano Moisés. ¿Por qué solo él? Pero no fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, ¿por qué solo tú? Sino que lo acusaron y lo criticaron. ¿Por qué se casó con una mujer pagana? No era una mujer pagana, sino era una mujer que había sido pagana, pero se convirtió al mensaje del pueblo de Israel. Sin embargo, pues, ese mismo espíritu se ve hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú criticas al líder en la iglesia? ¿Tú criticas a algún líder? Ahora, ¿qué es lo que te mueve a la crítica? ¿Lo que él está haciendo o lo que tú tienes en el corazón? ¿Qué es lo que te mueve a la crítica? Porque lo que vivió el pueblo de Israel ahora se vive hoy. Aplica, no critiques a Miriam, no critiques a Aarón, mírate a ti. Cuando yo critico a alguien, ¿estoy criticando por lo que él hace o por lo que yo siento en mi corazón, pero no tengo el valor de decir mi verdadero propósito, sino entonces aprovecho algo que el otro hizo para acusarlo? Y todo esto, ¿por qué? Porque cuando estamos separados de Dios vivimos nerviosos, vivimos agitados, estresados, todo nos parece mal, criticamos a uno, criticamos al otro, criticamos a todo el mundo menos a nosotros. Nosotros somos los santos hombres de Dios que no hacemos nada, todo el mundo te ha equivocado, solo yo tengo la razón. Oh, querido, mucho cuidado, hay que aplicar la lección a cada uno. En la tercera parte de este estudio veremos el descontentamiento y el agobio te llevan a la rebelión. Primero comenzó con murmuración, después comenzó con crítica. Esa crítica desanimó al
propio Moisés. Esa crítica fue contagiosa, lo contagió a Miriam y a Aarón, y ahora finalmente el pueblo se rebeló contra Dios. Porque cuando llegaron al límite de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías representando a cada tribu de Israel para inspeccionar la tierra. Y ellos fueron y vieron, era tierra prodigiosa, manaba leche y miel. Ellos volvieron trayendo frutos, los frutos de la tierra, pero volvieron desanimados. A pesar de haber visto las bendiciones de Dios de la tierra prometida, volvieron desanimados. Cuando Caleb y Josué, que eran 2 de ellos, presentaron el informe de la tierra y dijeron: es verdad que hay gente grande, es verdad que hay gigantes, es verdad que esa gente está armada hasta los dientes, pero en el nombre de Dios vamos a entrar y vamos a derrotarlos. 10 fomentaron la rebelión, desanimados, porque estaban apartados de Dios. Y cuando te apartas de Dios, pues eres un miedoso, no tienes ánimo, cansado, estresado. Entonces esos 10 dijeron: es verdad que hay comida, que hay fruta, que hay todo, que es tierra abundante, pero la verdad es que los gigantes que viven ahí, nosotros delante de ellos somos como langostas. Imagínate, ¿qué ser humano puede ser como una langosta delante de otro ser humano? Es tierra que se traga a sus moradores. Ahora, y si la tierra se tragaba a sus moradores, ¿por qué ellos habían regresado vivos? Quiere decir, el miedo los llevaba a imaginar tonterías, pero el desánimo cundió. Era un pueblo cansado, había caminado tanto, se habían quejado en el desierto, habían extrañado los melones, los ajos, la cebolla, la carne, el pescado de Egipto. Se habían apartado de Dios, el espíritu de murmuración, de descontentamiento estaba en el corazón de ellos. Y entonces, ¿qué resultó? Pues, cuando recibieron el informe de los 12 espías incrédulos, se fomentó entre ellos la rebelión. Y ahí dijeron: Moisés, maldita la hora que nos trajiste, maldita la hora que nos libertaste. Hemos venido aquí para morir en manos de esos gigantes. Hubiéramos preferido quedarnos allá, morir allá, vida de esclavos, pero por lo menos vida. ¿Para qué nos trajiste aquí? Ahí se fomentó la rebelión. Y querido, delante de esa rebelión, cuando tú te separas de Dios, entras en el territorio de la muerte. Y entonces, delante de esa rebelión, pues, de ellos comenzaron a morir. Porque ya estaban en el territorio de la muerte. Porque cuando tú quieres vivir, tienes que estar en el territorio de la vida. Te separas de la vida, entras a la muerte, naturalmente. Puedes morir de accidente de tránsito, un rayo que te cae en la cabeza, un hueco que hay en la carretera y tu carro cae, lo que sea. Pero ya estás en el territorio de la muerte porque te has apartado de la vida. Por eso el pueblo murió. Querido, delante de ese cuadro pavoroso de muerte, de desesperación, ahí surge la persona de Moisés y se presenta como un intercesor. Y ahora yo leo lo que dice Números capítulo 14, versículos 18 y 19. Mira lo que dice Moisés: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Jehová, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Jehová, por favor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y aquí, queridos, Moisés se levanta como una figura del Señor Jesucristo. Moisés cae de rodillas y le dice: Señor, por favor, el pueblo es rebelde. Desde que salimos de Egipto, tú lo has perdonado una vez y otra vez y otra vez. Ahora no lo destruyas, perdónalo también, Señor, por favor. Y hay otra parte donde Moisés le dice: Señor, quítame a mí la vida, pero perdona al pueblo. Oh, querido, el perdón y la misericordia divina
somos rebeldes, somos contumaces, nos apartamos de Dios, no tenemos tiempo para Él, después las cosas nos van mal, entramos al territorio de la muerte. Pero Dios es tan bueno que nos llama, nos invita. Venid a mí, estás cansado, estás afligido, entrégate a mí, devuélvete a mí. No importa lo que has hecho, querido, a dónde te has ido, vuelve a Jesús. Regresa a Él, sus brazos están abiertos, Él te perdonará. Ahora entramos a la última parte de este estudio, querido, allá en el desierto. Ese pueblo de Israel aparentemente se arrepintió delante de la mortandad y todo, aparentemente se arrepintió. Y ahora, aparentemente arrepentido, dijo, ahora vamos y vamos a destruir a los cananeos, vamos a invadir, vamos a apoderarnos de la tierra en el nombre de Dios. ¿Qué en el nombre de Dios, querido? Cuando haces algo en el nombre de Dios, tienes que seguir las instrucciones divinas. Y Moisés le dijo, no, calma ahí, no vayan, porque Dios no está con nosotros. Pero el pueblo, sí, vamos en el nombre de Dios, fueron allá y sufrieron la derrota más catastrófica de aquellos días. Lo que nos muestra una cosa, querido. Una cosa es fe y otra es presunción. ¿Cuál es la diferencia? Fe es fruto de un corazón que vive una vida de compañerismo diario, de comunión con Dios. Eso es fe. Pero cuando tú no vives una vida diaria de comunión con Dios y te atreves a hacer cualquier cosa grandiosa a tus ojos, eso es presunción. El hombre de fe, la mujer de fe hace las cosas sin miedo porque Dios está con él. Y solo él sabe si Dios está con él o ella porque pasa tiempo con Dios solito. Ahora el presuncioso usa el nombre de Dios y va para la guerra en su propio nombre y las cosas le van mal. En resumen, esta semana nosotros vimos que en el desierto de esta vida muchas veces nos cansamos y que el cansancio